través de la palabra. Este mensaje, amado hermano, definitivamente cuando el Señor lo ha estado poniendo en mi corazón, es una exhortación, ¿verdad? Espero en el ánimo de no ofender a nadie y sobre todo en el ánimo de poder exhortar a la iglesia digna, porque veíamos que a la única que se le puede exhortar es a la iglesia digna. Cuando nosotros somos exhortados, nos damos cuenta que viene de parte de Dios y tenemos de dos, ¿verdad? Enojarnos o decir cierto, Señor. Y esta vez diría, como hemos escuchado a nuestro pastor Moy, esta enseñanza es para una iglesia digna. Esta enseñanza es para una iglesia que necesita que nos recuerden lo que tenemos que hacer y sobre todo que necesitamos aprender a escuchar la voz del amado y la voz del Rey. Déjame hacer una pequeña oración, ya me estoy emocionando y ya quiero entrar al tema. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, bendecimos tu nombre, agradecidos estamos por la manifestación poderosa a través en nuestras casas, nos sentimos privilegiados, Señor. Te pido, Señor, que descienda tu Espíritu Santo sobre de mí, que descienda con ese carbón encendido y que pueda ser colocados en mis labios, para que salga palabra tuya y no palabra de hombre. Y a la distancia, Señor, que haga ese clic tu Espíritu Santo con tus discípulos, con tus hijos, con tu iglesia digna, la cual está buscando tu instrucción, la cual está buscando tu presencia y que podamos ser bendecidos por tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús te doy gracias, papito lindo. Amén y amén. Entonces, fíjate bien, te quiero platicar, como ya podrás estarte dando cuenta, del templo y el altar de la digna. Acuérdate que cuando estamos hablando de la digna, estamos refiriéndonos de una iglesia que se está preparando, de una iglesia que se está equipando. Uno de los equipamientos que necesitamos como iglesia es aprender a ser dignos. Y esto, mira, lo quiero enfocar al templo y al altar, porque tú recordarás que cuando Dios le dio el diseño a Moisés, era un pueblo sacado de Egipto que había estado pasando por el desierto, el cual habitaba en tiendas y en tabernáculos, ¿verdad? Aún no tenía una casa como tú y yo la tenemos o como la que tuvo el rey David. Y entonces cuando Dios le da el diseño del tabernáculo, de la morada celestial a Moisés, le da instrucciones y le dice cómo hacerla para que se haga una abajo, ¿verdad? Y yo veo aquí algo interesante. Antes de que Dios le diera una casa donde poder habitar al pueblo de Israel, lo que le estaba dando Dios a Moisés era un diseño celestial. De tal manera que Dios le estaba dando al dirigente, al libertador Moisés, la estrategia, la herramienta y de decirle a su pueblo, antes de que yo le dé una casa donde moren con toda su familia, les voy a dar un diseño celestial para que lo aprendan. Dicho de otra manera, cuando tú y yo nos congregamos, amado hermano, en un templo espiritual, en un templo natural, recibimos esa misma instrucción de parte de Dios a través del ministro que nos cubre, para entonces empezar a tener una casa dentro del orden de Dios. Y en nuestra casa hay orden, en nuestra casa hay cuidados. Y a veces, amado hermano, yo te decía, es un mensaje de exhortación, porque a veces las circunstancias, hermano, nos hacen que nos olvidemos o que no queramos hacer cosas que hemos recibido como instrucción de parte de Dios. Si yo te dijera, amado hermano, ¿qué le pidió Moisés de parte de Dios al pueblo de Israel? Que le llevaran lo mejor al Señor. ¿Y de dónde venía el pueblo de Israel? De Egipto, de la cautividad. Uno pudiera decir, pero ¿qué rayos le pudieran ofrecer? Y lo vamos a ver más adelante, qué es lo que le pide al Señor. Pero antes de irme al inicio de este tema, te quiero leer una cita, amado hermano, que viene en Mateo 23:16 y muchos le hemos escuchado. Esto es para ir armando el tema. Fíjate bien. Guías de ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Perdón, se me movió aquí. Ok, ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo consagra? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí se impone.
¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar? Fíjate, hay cosas aquí que nuestro Señor Jesucristo reprendía a los fariseos: templo y oro, altar y ofrenda. Hermano, ¿por qué le decía nuestro Señor Jesucristo a los fariseos? ¿Por qué piensas que es más importante el oro que el templo? ¿Por qué piensas que es más importante la ofrenda que el altar? Mira, amado hermano, a veces nosotros no hemos sabido valorar un templo. ¿Por qué? Porque se busca más el oro, se busca más la plata, se busca más lo que es de Egipto y no lo que es celestial. La misma manera sucede con el altar y con la ofrenda. Hermano, definitivamente, cuando se está hablando de presentar una ofrenda en el altar, primeramente es alguien que tiene altar. Quien no tiene altar nunca va a llevar una ofrenda al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene principios espirituales. Sin embargo, cuando nos dan principios espirituales, yo te decía, el pueblo venía de Egipto, no, aparentemente no tendrían nada que ofrecerle para el Señor, pero sí tenían mucho que ofrecerle para el Señor. En el Nuevo Testamento, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo hace esa aclaración. El dinero no es más importante que el templo, ni la ofrenda es más importante que el altar. Dicho de otra manera, cuando nosotros, hermano, no tenemos un templo y un altar donde poner la bendición de lo que Dios nos da, todo lo que tenemos no tiene importancia delante de Dios. Es importante saber que cuando Dios nos saca de la esclavitud y nos lleva a la tierra de abundancia, lo primero que debemos de entender es que necesitamos considerar un templo como sagrado. Y necesitamos de considerar un altar de la misma manera, en donde nos vamos a dar cuenta, amado hermano, que lo que más valor tiene es el templo y el altar, no lo económico y no otras circunstancias. Y por ahí vamos a ir avanzando. Entonces, fíjate bien, desde los tiempos de Moisés y Aarón, Dios dejó instrucciones del cuidado de su templo y de cómo debería de acercarse uno delante de su presencia. Es decir, recuérdate que ese tabernáculo era diseño de lo que era allá arriba. Yo quiero pensar que entonces ese diseño, amado hermano, le quería decir a los israelitas: quiero que aprendas a presentarte en este plan tierra, en mi templo, para que cuando estés allá arriba no te cueste trabajo y te resulte fácil hacer lo que vas a hacer allá arriba. Porque, hermano, allá dice que vamos a estar cantando: santo, santo, digno eres tú. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo me voy a hacer morada para ustedes. Y, hermano, el que no tiene una morada espiritual en este momento, yo me pregunto, ¿tendrá una morada allá arriba? Si alguien no ha aprendido a cuidar un templo, un altar en este plan tierra, ¿tú crees que ese alguien pueda ser merecedor de un templo, de una morada allá arriba? ¿Quién lo está preparando? Jesucristo. ¿A quién buscamos en un templo? A Jesucristo. ¿A quién buscamos a un altar? Acercarnos a Jesucristo. Entonces, fíjate bien, nos vamos a ir a la siguiente diapositiva y dice la palabra en Éxodo 25:1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda de todo varón que le diere su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Y empieza a decir qué es lo que el Señor le pedía. Y hasta el versículo 8 dice: y harán un santuario para mí, harán un templo, harán una morada, y yo habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, a el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Yo te pregunto, ¿qué era lo que tenía el pueblo de Israel para ofrecerle a Dios? No era oro, no era economía, aquí lo dice, era un corazón, amado hermano, conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros, hermano, empezamos a ir a un templo, lo que está haciendo el Señor es empezar a preparar nuestro corazón, a quitar toda atadura de impiedad que se había en Egipto, a quitar todo azote, a quitar toda maldad. ¿Para qué? Para empezar a tener, amado hermano, un corazón conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos un templo y un altar, lo que nosotros estamos representando, entregando en ese templo y entregando en ese altar, definitivamente es de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón. Porque el pueblo de Dios, amado hermano, fíjate, lo primero que dice, que den conforme a la voluntad de su corazón, y empieza a decir el Señor que hay que dar. Y yo te pregunto, amado hermano, ¿qué hemos dado de acuerdo a nuestro corazón? Dice la Escritura: engañoso más que todas las cosas
es el corazón. Pero el corazón de quién, hermano, mira, yo creo que el corazón del impío, el corazón del confundido, el corazón del amargado, porque el corazón, dice la escritura, ¿verdad?, que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, amado hermano, un corazón alegre siempre va a darle con alegría al que le ha dado alegría. Eso, hermano, es indudable. Por eso dice la escritura, Dios ama al dador alegre, al del corazón voluntario, hermano, no al de las cantidades exuberantes. Yo quiero pensar que entonces esa viuda que se presentó en el altar, lo mejor que echó fue su corazón y no fueron las dos blancas. ¿Por qué? Porque sabía, aunque no era el templo indicado, ¿verdad? Porque ahí estaba nuestro Señor Jesucristo y le tuvo que haber dado a él, pero nuestro Señor Jesucristo vino para que se cumpliera la ley. Entonces ella tenía un corazón conforme lo recibido y lo entregó. Eso fue lo que entregó, hermano. La escritura dice que fueron dos blancas, pero lo que verdaderamente depositó fue su voluntad ante el Señor. Eso es, amado hermano, honrar un templo. Eso es, amado hermano, honrar un altar. Y entonces me estoy yendo rápido porque espero terminar. Dice, después de la muerte de Josué, amado hermano, el pueblo de Israel entró en una rebelión contra Dios, ya que se contaminaron con ídolos de otras naciones. Es decir, que el pueblo que ha recibido con gozo la palabra, el pueblo que le sirve al Señor, se ha contaminado en este caminar. Sí, amado hermano. Y vamos a ver que hay unciones que nos están reclamando. Nosotros hemos hablado mucho de unciones y fíjate que cuando estuve investigando la vida de los reyes, acuérdate que después de que estuvo Moisés, ¿verdad?, vinieron los jueces, y después de los jueces vinieron los reyes. Y vamos a ver a la luz de la palabra que la unción, amado hermano, familiar le llegó a los reyes. ¿Y qué nos esperará a nosotros? A nosotros nos esperan cosas maravillosas, porque nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores ha pagado por ti y por mí. Y eso lo vamos a ir desmenuzando poquito a poquito. Así es que avancemos a la que sigue. Segunda de Samuel 7:1, dice la escritura. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo moré. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado de tienda en tabernáculo. ¿De qué se había dado cuenta David, amado hermano? Que él ya tenía su casa bien bonita, bien arreglada, con balcones y con todo lo que tú te puedas imaginar, y de repente dijo: Chihuahua, yo vivo mejor que como vive mi Dios. Esto no está bien. Y entonces el profeta Natán dijo: está bien, haz como has pensado. Pero ¿qué le dijo el Señor? A ver, take it easy tantito, a ver, tu profeta tranquilo y tu rey tantito, bien has hecho, ¿verdad? Y fíjate que ese pensar trajo bendiciones para la dinastía del rey David. Pero entonces viene esta parte en donde dice el Señor: yo no he habitado en casas. ¿De qué te lo estoy diciendo? ¿De qué te quiero tratar de decir? Dios no ha habitado en casas, pero ahora, amado hermano, en este tiempo Dios está habitando en casas. Es decir, Dios se ha metido en tu casa y se ha metido en mi casa. Él ya no está en una tienda ni en un tabernáculo errante. Él ya mora en tu casa y en mi casa. Aquí la pregunta sería: ¿cómo es tu casa y cómo es la casa espiritual donde estamos congregándonos? Porque es importante. Hoy te voy a demostrar con la palabra. Mira, hermano, qué tan importante ha sido en estos tiempos. Yo no sé cuántos hayan podido hacer y cuántos no, pero qué tan importante es el tener un templo, el donde regresar corriendo a darle fiesta al rey. Ok, nos gozamos en nuestra casa, la presencia de Dios es gloriosa, porque Él dice: antes no habitaba en casas, pero voy a empezar a habitar en casas. Tú y yo ya estamos disfrutando de este beneficio, pero hubo alguien que tuvo que pagar un precio. Y entonces eso es maravilloso, porque dice esta reflexión: comenzado el reinado de David, luego de poder rescatar el arca del pacto, David tuvo en su corazón edificarle templo al Señor.
¿Por qué? Porque ya le había dado el Señor victoria. Entonces, mira, amado hermano, ¿de qué nos ha dado victoria el Señor? Y nos hemos olvidado del templo de Dios. Y al olvidarnos en automático del templo de Dios, nos estamos olvidando del altar de Dios. ¿Qué es, amado hermano, poder arder en el altar de Dios? Recuérdate que había atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio estaba el altar de bronce, ¿verdad? El altar donde se sacrificaban las ofrendas vivas, ¿verdad? Los animalitos. Y el fuego que descendía, amado hermano, en ese altar era fuego del cielo. Era menester del sacerdote tenerlo encendido. Después, en el lugar santo estaba el altar del incienso. Para que ese incienso se pudiera quemar, no era que prendieran un fuego diferente. Tenían que llevar brasas del fuego que estaba en el atrio al fuego que estaba al altar que estaba en el lugar santo, en el lugar del incienso, para que ese mismo fuego que había descendido del cielo y que era menester del sacerdote mantenerlo prendido, quemara el incienso. Y acuérdate que hemos platicado que ese incienso, hermano, es las oraciones de los justos. Veíamos que ese incienso era un aroma que representa un fumigante, ¿verdad? ¿Y para qué significa un fumigante? Para detener toda plaga. ¿Por qué te estoy diciendo todo eso? Si no hay templo y si no hay altar, hermano, no se puede detener plaga. Como cristianos, ¿cómo vamos a detener plaga? Ok, por fe dijimos a la manera del pueblo de Israel, rociemos la sangre del cordero y declaremos que aquí no va a pasar el ángel de la muerte. Y eso fue bueno, amado hermano, pero ahora nosotros tenemos templo y tenemos altar. Recuérdate que en el momento en que Dios sacó a Israel, no tenían un templo físico y apenas se les estaba enseñando a edificar altares. Ahora tú y yo ya tenemos un templo y un altar. Si tú rociaste, amado hermano, la sangre del cordero en los dinteles de tu casa y en tu congregación, gloria a Dios, pero yo te vengo a decir que ese acto de fe tiene poder por cuanto tienes un templo que has cuidado y un altar que has honrado. Y eso, amado hermano, cuando tú ores, es justicia delante de Dios y en el nombre del Señor no va a venir plaga. Dicho de otra manera, cuando tú has honrado el templo y cuando tú has honrado tu altar, la plaga la detiene Dios. Y si viene a ti la plaga, hoy la vamos a ver, que también la plaga es para los hijos de Dios para perfeccionar, ¿qué? Los cuidados del templo. ¿Para qué? Para perfeccionar, amado hermano, tu altar. Espero estarme dando a entender. Entonces, dice el Señor, ¿verdad? Que Él va a habitar en casas, ya no entiende, y en tabernáculo. Yo no sé si tú te has preocupado en cómo vas a encontrar tu templo espiritual cuando llegues. ¿Crees que todo va a estar en su lugar? Yo no sé, amado hermano. Yo sí sé cómo voy a encontrar mi templo espiritual, porque yo creo que los fieles que se han esforzado a la manera de los que salieron de Egipto, no vieron su condición de Egipto. Vieron el corazón que les cambió el Señor. Entonces la obra no se hace con multitudes, se hace con corazones agradecidos, con corazones voluntarios, con corazones que saben reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces fíjate, Dios le dijo, ok, mira David, has hecho bien, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo Salomón. Entonces caminemos, fíjate. Segunda de Samuel 7:13 dice la escritura, Él me construirá. ¿Quién? Salomón. Esa palabra construir significa poner cimientos. Mira, amado hermano, ¿cómo vamos a cuidar un templo si no hemos, hermano, construido en la roca que es Cristo? Por eso a muchos se les ha complicado porque no saben dónde están cimentados. No dice la escritura, amado hermano, que en vano es el que edifica su casa, si Jehová no es el que le edificare. ¿Dónde tenemos que edificar la casa? Sobre los cimientos que son Cristo Jesús. Entonces, mira, cuando yo cuido mi templo, lo que está sucediendo en automático, que Cristo está cuidando mi casa. Y a veces estamos un poquito al revés, cuido mi casa y a ver cómo cuido mi templo, ¿no, amado hermano? Recuérdate que te estoy hablando de un diseño espiritual que le mostró Moisés al pueblo de Israel. Nuestra mirada tiene que estar en lo celestial para que lo que ocurra allá arriba lo desatemos aquí abajo. Yo cuido mi templo, hermano, tú no te tienes que preocupar de tu casa. Definitivamente, yo te decía de la plaga, entonces uno aprende cuando viene la enfermedad a nuestra vida. Y yo decía, amado hermano, fíjate,
Cuando nosotros nos cambiamos de iglesia, yo siempre he tenido la convicción de que iba a volver y ya estamos viendo esa promesa y esa esperanza a punto, a la vuelta de la esquina. Pero yo decía, bueno, ¿y a poco voy a dejar las cosas de Dios arrumbadas? ¿Y a poco me voy a olvidar de aquel que me ha dado casa? ¿Y a poco voy a aventar por ahí sus sillas y por ahí el púlpito y por ahí el cañón y por ahí los floreros y yo voy a tener mi casa con pisos nuevos, con paredes pintadas, con lo mejor? ¡Ay, nanita! Entonces cuando yo tuve esos pequeños días, esos 6 días número de hombre casualmente en el hospital, hubo un sentir en mí que yo decía, Señor, gracias, ¿verdad? Porque no ha sido fácil, hermano. No ha sido fácil porque ha habido fieles y eso ya es maravilloso, pero de repente no ha sido fácil mantener un templo. Y entonces yo decía, Señor, ¿de qué me hubiera valido cuidar o reservarme para mí si el templo, yo lo estoy entendiendo, si mi cimiento está en lo espiritual, si mi cimiento está en tu templo, tú vas a cuidar de mi casa? Y yo decía, me cuidaste en este tiempo, Señor. Me cuidaste porque no pagamos hospitalización, no pagamos ni consultas médicas y lo que pagamos, Dios movió muchos corazones en agradecimiento y le decían a mi esposita, esta ofrenda para mi pastor, esto para quién sabe qué, de tal manera, amado hermano, que cuando uno dijo, chihuahuas, lo único malo fueron los 6 días porque no fue afectada la economía. Y entonces yo decía, Señor, no estamos en abundancia. Pero ¿será que por cuanto hemos puesto nuestra esperanza en los cimientos espirituales, tú estás reservando nuestros cimientos naturales? Yo pienso que sí. Y entonces aquí, amado hermano, mira, ha venido plagas, sí, han venido circunstancias, sí. ¿Por qué? Porque cuando hay un templo que se honra y un altar que se honra, Dios es fiel, Él no es hijo de hombre para que se equivoque. Aquí el asunto sería, ¿has sido partícipe de esa fidelidad o únicamente te habrás colgado, amado hermano, de lo que otros han invertido, de lo que otros le han creído? ¿Has tenido un corazón duro o has tenido un corazón de agradecimiento? Porque mira, si dice la Escritura que ni un vaso de agua va a quedar sin recompensa, esta palabra, amado hermano, es para los fieles, es para los de corazón voluntarioso. Dios va a tener el cuidado de ti, por cuanto en este tiempo has puesto sus ojos en lo espiritual y no en lo terrenal. Cuando vuelves vas a ser diferente, pero no porque tú te lo propongas, sino porque el Dios de tu salvación va a hacer lo inimaginable y todo lo que le has pedido de parte de Dios lo vas a recibir. No te lo estoy diciendo yo, te lo estoy diciendo por cuanto has sabido cimentarte en la palabra que es el Señor, por cuanto has puesto tus cosas en lo espiritual. Eso definitivamente que es maravilloso. Dice el versículo 14, fíjate, ¿qué sucede, amado hermano, cuando hay un templo? Dice el Señor, yo seré un padre y Él me será un hijo. Esa promesa, hermano, ¿para quién es? Para los de corazón voluntario. Esa promesa, ¿para quién es? Para los que cuidan su templo. Hermano, aquí a mí me gusta la oración, la alabanza y todo, pero como que Salomón no era ni de la alabanza, ni de la danza, ni de la oración, ni predicaba, ¿verdad? Era alguien que estaba recibiendo el beneficio de un padre que puso en su corazón agradar a Dios. Entonces fíjate lo que dice, pero como hijo, ¿qué va a ocurrir? Dice, y cuando cometa una falta, yo lo castigaré y lo azotaré. Entonces, fíjate, promesas para los que creemos y esperamos un templo. Las cosas no son miel sobre hojuela. Las cosas no te van a salir bien. ¿Qué crees? Nos hemos portado mal, hermano. Pero ¿qué crees que dice el Señor? Te voy a corregir y te voy a azotar. Y yo digo, amén. Pero cuando dice corregir es enseñar. Y cuando dice azotar es plaga. Entonces, mira, amado hermano, resulta ser, hermano, que cuando tú pones tus cosas en lo espiritual, Dios te va a traer plaga para corregirte. Dicho de otra manera, para que aprendas a cuidar mejor tu templo. Para que aprendas a administrar de la mejor manera en un altar. Para eso es la plaga, hermano. Entonces, la plaga para los hijos, a la manera de Salomón, es para que honremos mejor un templo y para que nos presentemos de la mejor manera en el altar que hay en ese templo. Esto es maravilloso. Para eso es la plaga, hermano.
Para eso, amado hermano, en este tiempo de coronavirus y de COVID, para nosotros los hijos de Dios, ¿sabes para qué es? Para que aprendas a cuidar tu templo, no tu casa natural. ¿Por qué? Porque no te estoy diciendo que en tu casa ya está Dios. Y si tu casa ya está Dios, ¿quién se va a meter con tu casa? Nadie. Pero dice el Señor, yo cuido tu casa, ¿tú vas a cuidar la mía? ¿Tú qué le dices, amado hermano? Yo he decidido decirle, sí, Señor. Oye, yo he visto cómo has cuidado mi casa y yo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque de repente uno diría, y si mejor no damos, yo hablo por mí, ¿verdad? Decía, 2, 3, 4 meses y me cambio de lugar y empezamos a pagar renta y más de uno, ¿y para qué paga renta, pastor? Y yo decía, sí, cierto, ¿verdad? ¿Para qué pago renta, verdad? Ahorita me pudiera servir para otra cosa. Hermano, ¿qué le pasó a Ezequías que lo vamos a ver más adelante? No entendió su lección de vida. Muchos hemos dicho, ay, gloria a Dios, le dio 15 años. ¿Qué crees? Yo vi que Ezequías no aprovechó esos 15 años. ¿Qué crees? Va a haber cristianos que no van a aprovechar la corrección de Dios en esta pandemia. ¿Qué crees? Va a haber cristianos que no van a aprovechar la plaga para cimentar en Cristo. ¿Por qué? Porque su corazón, a la manera de Faraón, ya está endurecido. Y entonces, hermano, uno entiende muchas cosas. Porque solamente los que nos dejamos corregir y los que hemos recibido plaga, tenemos Padre. Porque Él dice, yo como Padre corregiré y le daré plaga a mi hijo. Así es que si has tenido plaga, gózate, eres hijo de Dios. Tienes templo, tienes altar. ¿Y qué crees? Vamos a regresar, amado hermano, y le vamos a dar alabanza y nos vamos a derramar y nos vamos a desparramar y decirle, Señor, gracias, porque en mi casa, mira, yo no sé tu casa, pero mi casa ahí está. Ahí está mi casa. Y también la casa de mi Dios, allá está. Y nos estamos preparando y yo voy a decir, Señor, aquí está. Y mira que hay algo maravilloso de la casa del Señor que por aquí lo traigo. Decía Salmo 27:4. ¿Ok? Una sola cosa le pido al Señor. Y es lo único que persigo. Que se acabe la plaga. No. Que ya me abran mi negocio. Tampoco. Que ya se porta bien la esposa. Menos. Eso ni siquiera viene en la Biblia, hermano. Dice habitar en mi casa. No, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Mira, amado hermano, ¿cómo? Pero usted me dirá, pero hermano, pero estos 4 meses no he habitado en la casa del Señor. Si tú has cuidado el templo y el altar, ¿qué crees? Dios te dice, has estado habitando en mi templo. Eso es maravilloso. Y dice, y recrearme en tu templo. ¿A qué vamos a ir? No vamos a ir de recreo a la iglesia. A recrearte es un refrigerio. Es un descanso. Es decir, que estos 3, 4 meses de tensión, de todo eso que se ha estado viviendo, va a llegar el momento de fluir. Eso, hermano, es lo que anhelamos hacer en la presencia del Señor. Y entonces déjame seguir caminando. ¿Cuántos queremos corrección y azote? Yo te decía que era una palabra, hermano, de exhortación. Definitivamente tú dirás, no, yo ni lo había pensado, pero a mí ya me lo está haciendo el Señor. Y definitivamente yo me gozo. Entonces, mira, esa palabra, ay, Dios mío, azotar, te decía, significa plaga, significa herir, significa ofensa, significa, amado hermano, vestido leproso. Una cubierta que ha estado con plaga. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Sanarnos, limpiarnos. Después del reinado de Salomón, vamos a ver que la mayoría de los reyes hizo mal delante de Dios. Así es que vayamos a la siguiente en Éxodo 11:1 y dice, y Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré sobre Faraón, un azote. ¿Ya viste que es el mismo numeral de azote para los hijos de Dios? Mira, cuando hay una plaga para los que somos hijos, es para bendición. Una plaga para los hermano, los del mundo, no es para bendición, sino todo lo contrario. Pero fíjate, ¿qué sucedió aquí con esta plaga? Era para que dejaran ir al pueblo de Dios de Egipto. Si tú eres hijo de Dios y no has entendido el plan del cielo en tu casa, ¿qué crees? Esta plaga es para que aprendas a no depender de Egipto. Mira, hermano, ¿cuántos decían, no voy a la iglesia porque con un día que falte, ¿qué hago? ¿Y qué como?
y tengo que pagar, y la colegiatura, y la mensualidad del carro, y la doña, y los zapatos, y no, la renta, no puedo, pastor. Yo te pregunto, estos 4 meses, ¿cómo lo has hecho? ¿Será que Dios te enseñó que no eres tú, es Él? ¿Será que el Señor te está diciendo, sal de Egipto? Mira, te he convocado a mis discipulados y no has querido ir por trabajo. Te he convocado a mis días santos, ¿verdad? Desde la oración a alabar y no has querido ir. Y dile, Señor, ¿qué te ha hecho falta ahorita? Él es tu sustentador. Hermano, la plaga es para que decidas dejarte de Egipto. 4 meses no has trabajado, o si has trabajado, pregunto, ¿ya te has quedado sin comer? Hermano, yo salí hecho un palillo del hospital y ahorita soy como que un tronco porque ya me recuperé. De repente me ponía camisas que yo decía, y ya no me las ponía porque no me cerraban, nadaba en ellas. Y ahora, hermano, mira, no cierra. La bendición de Dios. Pero hay que entender que estos tiempos es para salir. Date cuenta que tu trabajo no te hizo falta. Te hizo falta un templo y un altar que te bendijera. Te hizo falta un templo donde honrar y un altar, hermano, que arda. Y gracias a Dios, un rema que Dios me ha dado de casa de deleite, tenemos un altar que arde. Un altar que contesta. Un altar que cuando tú ya no quieres nada, ok, ¿cómo te ha traído el Señor? Algunos, mira, a más de uno, Dios los ha traído sedositos, morositos. ¿Por qué? Porque tienes un altar que arde. Yo te pregunto, ¿quién ha mantenido ese altar ardiendo? El que es sacerdote. No cualquier hermano. Entonces, yo bendigo a los sacerdotes que han mantenido ese altar encendiendo. Y ahorita nos vamos a ir con los reyes. Por ahí mi esposita como que dije, ya está hablando de mi tema, pero bueno, Dios es bueno y hablemos de otra cosa, ¿verdad? Entonces, las plagas, ¿qué pasó aquí? Ok, las plagas Dios las envía para que su pueblo deje de edificar en Egipto y edifiquen su templo. Hermano, con todo respeto, ¿cuántos no han edificado e invertido más en Egipto que en Dios? ¿Será que Dios te ha dicho, ya viste, Egipto es nada, edifica en mí, y tu casa es cimentada en la roca, nada le faltará? Y mejor aún, cuando Dios trae una plaga, trae su sanidad, hermano. O sea, hermano, Dios trae plaga, pero también trae sanidad, también trae bendición. Sigamos, ok, a la siguiente, Levítico 14:35. Vendrá aquel cuya fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, como plaga ha aparecido en mi casa. Fíjate lo que sucedía. El dueño de la casa se daba cuenta que había plaga en su casa. ¿Y a dónde recurría? Al sacerdote. ¿Y el sacerdote a dónde ministraba? En el tabernáculo, en el templo de Dios. Hermano, ¿cómo queremos una casa limpia de lepra, limpia de plaga cuando no tienes templo? Cuando no honras sacerdote. Hermano, en el altar se honra al sacerdote. Recuérdate que Dios le decía, una parte es para mi sacerdote y para sus hijos, y la otra parte para mí. ¿En dónde? En un templo y en un altar. Sigue diciendo el Levítico 14:43. Y si la plaga volviere, fíjate, antes en el 40 dice la escritura, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras que estuviesen la plaga y las echarán fuera de la ciudad en ese lugar inmundo, las hará descostrar. Eso es raspar, ¿verdad? Salían plagas en las casas de los israelitas y el sacerdote iba a ver y decía, raspa todo eso y desecha. Pero después el versículo 43 dice, y si la plaga volviere, ¿de qué nos habla todo esto? ¿Cuántas veces hemos ido a un templo, a un altar y Dios nos ha limpiado? Dios nos ha purificado. ¿Y cuántas veces no ha vuelto eso que ya te limpió Dios a tu casa? Mira, quizás algún día fuiste a tu templo, a tu altar y lloraste, ¿verdad? Porque había sido mal padre, mala madre, mal hijo. Te arrepentiste, pero lo volviste a hacer. ¿Por qué, amado hermano? Porque no hemos sabido presentarnos en el templo y en el altar. Mas, sin embargo, siempre va a haber un sacerdote oficiando. Mira, yo te pregunto, pensamos que este individuo que tuvo plaga en su casa no honra su templo y no a su altar, nada más quiere el beneficio, ¿va? Nada más quiere que se vaya la plaga. ¿Tú no crees que hay alguien que está pagando un precio para que haya alguien dispuesto a bendecir tu hogar? Sí. ¿Quién? Un fiel. ¿Quién? Aquel que no ve a la manera de Egipto, sino que ve su corazón y siempre encuentra un corazón agradecido, dispuesto para la obra del Señor.
Lo dice Apocalipsis 21-22, ¿verdad? En tiempos de plaga se levanta, se muestra la que es la verdadera iglesia. En este tiempo de plaga, hermano, yo recuerdo una profecía que me daba el Señor. Te voy a mostrar quién es mi verdadera iglesia. Y yo decía, pues todos, sí, todos. Como que ya estoy teniendo mis serias dudas. ¿Por qué? Porque deja mejor le sigo. Entonces, fíjate, sigue diciendo en el 43, y si volviera a revelarse en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y descostrar la casa y raspa, hermano, raspa tu casa, descóstrala. ¿Qué plaga tienes en los muros? ¿Qué plaga tienes en tus divisiones? ¿Qué plaga tienes en tu cocina? ¿Qué plaga tienes en tu mesa? ¿Qué plaga tienes en tu lugar santo? ¿Cómo estás comiendo en tu mesa? ¿Cómo estás durmiendo con tu esposa, con tu esposo? Ráspalo, sácalo, ya no lo tengas ahí. Mira, amado hermano, por eso hay problemas en la intimidad, hay problemas en la mesa, porque no has sabido ser agradecido con Dios. Porque no has honrado tu templo ni has cuidado tu altar. Por eso todavía te enojas y 3-4 semanas sin hablarte. Por eso todavía te sientas en la mesa y reclamas y peleas y avientas ajos y cebollas porque sigues en Egipto. ¿Por qué? Porque no has querido entender el diseño de Dios en tu vida. Por eso todavía hay ofensas, por eso todavía hay insultos, por eso todavía no hay capacidad en ti de pedir perdón y de arrepentirte, porque está endurecido el corazón. Y entonces, mira, amado hermano, ¿a quién corres? A tu ministro. Pastor, no se quiere sujetar la doña, y a Chihuahua, y entonces aquí a la manera del sacerdote, y has cuidado de tu templo, y has honrado el altar, porque ese ministro se le ha dado a cuidar un altar. Y la responsabilidad del ministro es que el fuego de Dios se mantenga en el altar. ¿Con quién? Con quien se quiera ofrecer el sacrificio vivo. Tú has sido ese o esa. Mira, entonces, versículo 44, entonces el sacerdote entrará y mirará. Mira, por eso tu casa no ha sido limpia, porque lo has querido hacer tú. Y un sacerdote es el que cuida el altar, pero como tú en tu casa nunca has cuidado un altar, ni siquiera sabes para qué es el altar, piensas que nada más es para ir a pedir y a llorar. Por eso cuando hay plaga no te funcionan las cosas. Y mira, yo me gozo porque en este tiempo de plaga yo he visto hijos de Dios bendecidos. En este tiempo de plaga yo he visto hijos que le han querido al cuidado del templo y a la honra del altar con trabajo. Uno me decía por ahí, es que ahora en plaga tengo más trabajo que cuando no había plaga. Ahora en plaga estoy ganando más que cuando no había plaga. Me decía uno por ahí, pastor, ore por mí, porque mi patrón me mandó no sé a dónde, a un nuevo proyecto. Hermano, nuevo proyecto en plena pandemia. Definitivamente que eso lo hace Dios. Definitivamente que eso lo hace aquellos que han aprendido a cuidar el templo, porque Dios cuida tu casa. Y en tu casa, ¿quién está? Tu familia, amado hermano. Así es que mira, si tú has estado cuidando el templo de Dios, ¿qué crees? Viene tu bendición. Si tú has estado arriendo en el altar de Dios, ¿qué crees? Viene tu bendición y vas a ver por dónde te va a venir. Entonces dice el sacerdote, derriba por tanto la tal casa. Mira, ya no raspes, ya tíralo. Ya saca el mal genio, ya saca la codicia, ya saca la deshonra, ya no